empezar a evaluar cómo están nuestras finanzas personales y crear planes financieros para los meses que vienen, es importante asegurarnos de que entendemos algunos conceptos básicos de finanzas para que todos manejemos el mismo lenguaje. Entonces, antes de empezar, quiero mostrarte cuáles son esos conceptos fundamentales que vale la pena que involucres a tu planeación financiera. El primero es el concepto de costo de oportunidad. Es un concepto muy financiero. Costo de oportunidad significa la mejor opción que estás rechazando por poner tu dinero o tu tiempo, por ejemplo, en algo más. Piénsalo de la siguiente manera. Siempre que pones dinero en algún lado, lo estás dejando de poner en otro lado. Eso que suena muy obvio es muy importante en finanzas personales. Para calcular tu costo de oportunidad o tener presente cuál es el costo de oportunidad, la pregunta que debes hacerte es, ¿qué estoy rechazando? ¿Qué estoy dejando de obtener por poner mi dinero en la opción que estoy considerando en este momento? Ese costo de oportunidad también podría ser en términos de tiempo. Si tengo dos opciones de trabajo y una es ser emprendedor y otra es ser empleado, ¿qué estoy renunciando? ¿A qué renuncio en cada una de ellas por llevar mi tiempo y mi esfuerzo a la otra? Ese es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es muy útil para entender las decisiones de gasto o las decisiones de inversión que hacemos, para saber si entramos o no a una decisión de inversión o para saber si estamos gastando en las cosas que realmente son importantes para nosotros y si estamos destinando el dinero a las cosas a las que realmente debemos destinarlo. El segundo concepto tiene que ver con distribución del ingreso, que no es otra cosa que cuál es la asignación que haces de tu dinero. Y generalmente este es un concepto heredado de la economía, lo podemos hacer ya sea al gasto o al ahorro. De alguna forma, los economistas dicen que todos nosotros tenemos una propensión al ahorro y una propensión al consumo. Entonces, así como en la industria y en las cuentas nacionales, los ingresos o las actividades se destinan a unos sectores, en nuestras finanzas personales vamos a ver que nuestro ingreso se destina a satisfacer ciertas necesidades. Por un lado está el gasto, por el otro lado está el pago de deudas y por el otro lado está el ahorro. La distribución del ingreso la vamos a medir en términos porcentuales, es decir, qué pedazo de mi ingreso destino al ahorro, X por ciento, qué pedazo al gasto, X por ciento, qué pedazo al pago de deudas. El tercer concepto fundamental que debes entender es el de escasez. Lo importante de la escasez es entender que no tiene que ver con lo limitado o no que sea un bien. Es decir, el agua, por ejemplo, hace 5.000 años era igualmente limitada, es decir, no había agua ilimitada en el planeta, pero no era escasa. La escasez surge de la interacción entre nuestras necesidades y la limitación o la disposición de un bien. Por eso es que no importa el número que hacemos todos los meses. Si bien lo ideal es que ese número crezca a medida que pasa el tiempo, si no lo hace, al final se trata es del uso que hacemos del dinero. Si nuestras necesidades son de $10,000 al mes, pero solo somos capaces de generar $2,000 al mes, hay escasez. Si nuestras capacidades de ingresos son de $5,000 al mes, pero no necesitamos sino $1,000 al mes, no hay escasez. El dinero siempre será limitado, no importa lo mucho o poco que sea. La escasez surge es del nivel de necesidades que nosotros tengamos frente a ese dinero. La oferta y la demanda es tal vez el concepto fundamental de la economía y lo que hay que entender alrededor de la oferta y la demanda es, primero, oferta significa lo que los productores, es decir, las personas que crean bienes, que crean productos o que prestan servicios, ofrecen y demanda será lo que las personas que compran demandan, es decir, lo que ellos quieren comprar y adquirir de esos que ofrecen sus artículos. Lo segundo que hay que entender es que si aumenta la demanda, es decir, hay mucha gente que quiere comprar, pero la oferta no puede seguir al mismo ritmo, es decir, no puede aumentar o crear nuevos productos y la gente está comprando mucho, entonces los precios subirán. Y por el otro lado, o en otro contexto, si aumenta mucho la oferta, pero nadie compra, pues probablemente los precios van a bajar, porque los vendedores van a necesitar bajar ese precio para salir de esos inventarios
porque la gente no está comprando lo suficiente. Son principios fundamentales que rigen la forma en la que consumimos. Otro concepto importante es el de rentabilidad y el de utilidad. Generalmente los utilizamos de forma, digamos, indistinta, pero aquí te voy a sugerir que los diferenciemos de la siguiente forma. La rentabilidad será el porcentaje de ganancia que tiene, por ejemplo, una inversión, mientras que la utilidad será el monto en pesos que tiene esa inversión. La rentabilidad la vamos a calcular, como estás viendo en la diapositiva, dividiendo el valor que obtuviste al final, todo el valor que obtuviste al final, sobre la inversión inicial que tuviste que hacer, le vas a restar uno y lo multiplicas por 100. Al hacer esto, vas a tener un número y el signo por ciento al lado y puedes hablar ya de una rentabilidad del 7%, del 10%, es decir, una rentabilidad del 20% significaría que por cada 100 pesos que inviertes, eso te genera 20 pesos más. Mientras que la utilidad la vamos a calcular en pesos y para eso simplemente vamos a restar el valor final que obtuviste por una inversión del valor inicial que pusiste en una inversión. Si al final de una inversión te devolvieron 120,000 pesos, por decir algo, y tuviste que poner $100,000 para eso, tu utilidad fueron 20,000 pesos. Otro concepto fundamental en finanzas es el de riesgo. Y vamos a entender riesgo simplemente como la probabilidad de que el resultado que estamos esperando sea distinto del resultado que realmente obtenemos. Ese riesgo obviamente se puede medir matemáticamente, pero aquí no lo vamos a hacer. Por ahora lo que nos importa entender es qué es y qué se correlaciona con la rentabilidad. Es decir, a mayor riesgo, yo voy a obtener mayores rentabilidades. Si alguien me ofrece una opción de inversión con rentabilidades inmensas, entonces voy a correr un riesgo grande. Otro concepto es el de tasa de interés, que puede expresar la rentabilidad de una inversión o el costo que asumo por un crédito. Se expresa de forma porcentual y lo que hay que saber acá es, siempre que trabajemos en finanzas con tasas de interés, asegurémonos de que sean tasas efectivas. Otro concepto será el de flujo de caja y liquidez, que hace referencia a la forma en la que se mueve el efectivo. Es decir, al final lo que necesitamos tener claro es cuánto dinero líquido tenemos en nuestro bolsillo. Liquidez en finanzas significa dinero en efectivo. Recuerda, la utilidad es un concepto contable. En finanzas nos gusta mucho más hablar de liquidez o de flujo de caja porque el efectivo es un concepto financiero. Y finalmente, vale la pena diferenciar entre deudas y gastos. Vamos a decir que las deudas son dinero que nos han prestado y que tendremos que devolver, o gastos que teníamos que hacer y no hicimos, y como ya se vencieron, entonces se han convertido en una deuda. Mientras que el gasto son pagos que elegimos hacer a cambio de un bien o de un servicio. Es decir, el arriendo no es una deuda. El arriendo es un gasto que hay que hacer todos los meses. Si yo un mes dejo de pagar el arriendo, se convierte entonces en una deuda. Esa distinción va a ser fundamental para todo el tema de presupuesto que veremos